Gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, un gusto estar con ustedes la mañana de hoy en Cartagena. Vamos a hablar de reingeniería curricular. Vamos con la presentación, por favor. Acá sí estamos. Bueno, mencionar que la reingeniería curricular es uno de los 4 pilares de Compartir Next, como lo veíamos en el video. Así que bueno, hablemos de reingeniería curricular, pero se los quiero plantear de la siguiente manera. Vamos a hablar de reingeniería curricular, pero también vamos a hablar de cómo viajar a París. Levanten la mano quienes de ustedes quisieran viajar a París de vacaciones o han viajado a París de vacaciones. Levanten la mano. Muy bien. Bueno, levanten la mano a quienes les gusta viajar de vacaciones o viajar. Excelente. Y bueno, y creo que cuando todos viajamos solos o en familia, pero particularmente en familia, buscamos una fotografía de este tipo, que es la que ponemos siempre en un marco en algún lugar muy especial de la casa. ¿Que refleja qué? Felicidad, que el viaje cumplió las expectativas, que la pasamos bien, que nos divertimos, ¿no? En este caso en París, aquí mis amigos que hablan francés me van a perdonar la pronunciación, pero aquí en la iglesia de la Sagrada Familia, en París, y entonces esta familia cumplió ese objetivo. Ese sueño se hizo realidad, disfrutaron, viajaron y queda esta foto para el futuro, como un recuerdo. Pero a veces eso no sucede y nos pasa algo así, que es lo opuesto, y es que el viaje pues no sale como lo planificamos. Y entonces aquí, ¿qué vemos? La familia está cansada, ¿qué más? Frustrada, triste, las cosas no salieron como las planeamos. Y entonces, la pregunta aquí es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué el viaje termina de esta manera? Y bueno, ¿es que acaso el itinerario de la agencia de viajes con la que compraron el viaje pues estuvo mal? O a veces quienes no utilizamos una agencia de viajes, pero sí utilizamos algún sitio web para buscar esas recomendaciones o algún video, pues esas recomendaciones salieron mal. Pues adivinen qué. No, las recomendaciones estuvieron bien. Y entonces yo voy al sitio web y en el sitio web dice 10 lugares que visitar en París durante tu primera visita. Y te dice, visita la Torre Eiffel, ve a Louvre, ve a los Campos Elíseos, ve a la Sagrada Familia, un paseo por Maraí, la isla Cité en el corazón de París. Y entonces tú tienes el listado de cosas y empiezas a chequear uno a uno de ellos y te preparas, mira los videos, mira lo que te da la agencia y vas al viaje. Pero muchas veces, y por eso le pasó a esa familia eso que vimos, pues no basta conseguir el itinerario. Así como en los colegios, no solamente basta conseguir el currículo. Porque el currículo es un referente y es un estándar, así como esa lista de recomendaciones que veíamos, pues es un referente y es un estándar. Y entonces ese listado de recomendaciones yo lo tengo que analizar antes de mi viaje, lo tengo que interpretar a mi realidad y luego lo tengo que llevar a la aplicación de mi viaje. Así mismo pasa con el currículo. Lo tengo que revisar, interpretar y llevar a mi realidad. Por eso durante ya algún tiempo en Compartir Next particularmente, hemos venido trabajando de una manera muy fuerte para poder contarles a ustedes este proceso de reingeniería curricular. Pero una reingeniería curricular porque como maestro que fue muchos años, cada vez que uno habla de una intervención curricular, uno se imagina
un proceso largo, un proceso denso, un proceso que implica un despliegue de trabajo muy importante, que sí, pero que lo queremos resumir para que sea muy práctico de la mano de nuestro equipo de coaches en 3 sencillos pasos. 3 pasos que nos permitan a nosotros llegar, a buen puerto y hacerlo de una manera que sea muy ordenada, pero muy efectiva. Y entonces, el primero es reconocer que hay más de un currículo, en la escuela. Entonces, volvamos al escenario de nuestro viaje a París. Y entonces aquí me dicen, mira, tú debes hacer esto, esto y esto. En este caso, debes ir a la Torre Eiffel. Entonces voy a la Torre Eiffel, el listado del cual hablábamos con esas sugerencias. Y eso es lo que está escrito, que es mi referente principal. Pero luego, a eso que está escrito, dentro de mi viaje a París, tengo que empezar a analizar. Si de pronto me gusta más la gastronomía y quiero ir más a restaurantes, o tal vez me gusta el arte y quiero ir más a un museo, o me gusta la música y quiero ver qué conciertos de música local están sucediendo allí. Entonces, esa interpretación es lo que yo llevo a mi viaje. Así como eso que está escrito en el currículo, yo tomo lo fundamental y es lo que yo llevo a mi aula de clase. Y eso es lo que yo enseño. Pero tengo ese listado, tengo ese referente, tengo esa adaptación que es lo que llevo a mi aula de clase. Y luego tengo algo adicional. Aunque no lo crean, esa es una foto de París. Pero es una foto del piso de París, que es un piso muy especial, que tiene más de 200 años y que ya tiene que ver con esas cosas particulares que me generan a mí un interés o una emoción. Y entonces, así como hablaba de la gastronomía, el placer que me genera a mí el comer bien, o el experimentar música en ese lugar que me genera una emoción especial, esos elementos especiales que tal vez no sean percibibles ante los demás, es eso que también, si yo lo extrapolo a mi escenario curricular, es lo oculto, lo que nadie ve. Y que esas interacciones entre estudiantes, maestros, el trabajo socioemocional, la formación en valores que se hace en sus colegios. Y ese componente oculto, pues también es muy relevante. Y ya cuando tengo, digamos, ese primer paso que es reconocer esas 3 tipologías, esos 3 elementos fundamentales, entre otros, pues queremos entrar a un segundo componente. Y aquí tal vez me detenga un poco más, que es el evaluar. Porque la evaluación nos permite entender hacia dónde queremos ir, cómo planifico mejor mi viaje. Y entonces, antes de mi viaje tengo que evaluar. ¿Evaluar qué? Evaluar mis circunstancias, mis oportunidades. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo cuando viajamos solteros o viajamos solos, porque luego cuando tengo hijos, pues tengo que planificar mi viaje con unas características que son diferentes. También tengo que ver mi presupuesto, lo económico, que juega un rol fundamental en un viaje. El tiempo de vacaciones, si puedo hacer un viaje largo o si puedo hacer un viaje corto. O tal vez si estoy tomando algún tipo de medicamento que no consiga en París y que tal vez tenga que llevar para prever cualquier situación. Y esa evaluación seguramente de cara a la planificación de mi viaje es la que va a hacer que ese viaje salga como la familia al inicio de la presentación. Por eso para nosotros en Compartir Next, como segundo elemento de ese proceso de reingeniería curricular, planteamos la evaluación. Y aquí tengo el gusto de contarles que nos vamos a apoyar en una de las herramientas más potentes que tenemos en el grupo, que es Improve, particularmente su componente de assessment, que es una herramienta de evaluación muy potente que nos permite conocer cómo es la realidad de nuestros estudiantes. Y tenemos tipología de reportes como la que les estoy mostrando en este momento, donde podemos ver cómo están nuestros estudiantes en áreas como matemática, lectura, ciencias, sociales, inglés. Pero es muy interesante que también tengo la posibilidad de, además del promedio de mi colegio, poder ver cómo estamos frente al referente nacional de calendario A, pero también cómo estamos contra el referente nacional de calendario B y cómo estamos frente al promedio de la red de colegios de Next. Pero ¿por qué digamos a este nivel estudiante? Y aquí hago un zoom mayor, voy a leer lo que está aquí, y en el costado izquierdo dice, nos da un listado de fortalezas de nuestros estudiantes, o en este caso de un estudiante en particular,
con base en las respuestas correctas. Toda esta evaluación con nuestros referentes nacionales, curriculares y las pruebas saber. Y nos da también un elemento de recomendaciones con base en las respuestas incorrectas. Pero yo les tengo que confesar que de todo este proceso evaluativo, que es muy riguroso, algo que me parece muy interesante y que es de mis cosas favoritas, es esas pastillas que ustedes ven en la parte inferior, que son las rutas, las acciones personalizadas para que los estudiantes puedan mejorar aquellas áreas que son áreas de trabajo, o como diría mi colega y amigo Carlos Amaya, recuperar los aprendizajes que están pendientes por recuperar. Pero entonces, este escenario de evaluación para retomar nuestra historia es el que nos permite a nivel estudiante saber cómo estamos. Pero luego, si yo extrapolo esto a nivel institucional, con este proceso de evaluación estandarizada, además de a nivel estudiante, lo puedo tener y hacer un análisis a nivel curso, a nivel grado y a nivel colegio. Pero ¿qué nos va a permitir este proceso de analítica de aprendizaje, de analítica de datos? Entender dónde debo intervenir mi currículo. ¿Qué aspectos puntuales debo intervenir? ¿Qué aspectos debo potenciar como parte de ese proceso de reingeniería curricular? Porque no queremos hacer un proceso de intervención sin antes entender, conocer. Así como para planear mi viaje y que sea muy beneficioso y que lo pase muy bien, que sea muy feliz, tengo que evaluar mis circunstancias, la situación, para poder entrar a aterrizar ese viaje como quiero que surja, que salga. Y entonces, con esta información de este proceso evaluativo a nivel estudiante, curso, grado, colegio, con esos referentes que les contaba, trazo esa ruta de intervención curricular. Y esto lo vamos a ofrecer de una manera muy exclusiva para compartir Next. Y es uno de los 4 pilares de los cuales les hablábamos en Compartir Next. Y el tercer y último paso tiene que ver con la intervención. Es decir, he reconocido mis tipologías de currículos, he hecho un proceso de evaluación muy potente con una analítica de datos que me permite trazar esa ruta de trabajo, y ahora voy a hacer el proceso de intervención. Y ese proceso de intervención vamos a repasar algunos elementos. Primero, identificar esas brechas entre lo que está escrito y lo que está sucediendo en el aula de clase. Generar junto con ustedes, líderes, directivos, esa prospección curricular. ¿Hacia dónde quiero llevar el colegio? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis retos? Hacemos el proceso de medición, del cual les he contado, a través de las pruebas de Improve Assessment. Luego, a través de ese proceso de analítica que les contaba, identificamos esas oportunidades de mejora. ¿Cuáles son esas áreas institucionalmente que son áreas de oportunidad? Y entramos a hacer esa revisión y ese ajuste curricular juntos, porque queremos que los protagonistas sean ustedes como directivos, los maestros, pero siempre en beneficio de la institución educativa. Y una vez la intervención curricular y el ajuste se ha hecho para potenciar y mejorar esas áreas que hemos identificado a través de ese ejercicio evaluativo, hacemos un seguimiento y ajuste continuo para asegurar que esa intervención tiene un impacto. Y ese seguimiento y ajuste continuo, utilizamos nuevamente nuestras herramientas de Improve Assessment para asegurar que ese impacto y esa mejora se está dando. Pero aquí algo muy importante. Ese consideramos en Compartir Next, que es la verdadera personalización. En el corazón del cole, que es el currículo, el que orienta todo. Y no simplemente en los contenidos, porque creemos que mover una unidad al inicio o al final o incluirle 3 páginas, pues en realidad no hace mucho. Los procesos tienen un nivel de profundidad mucho mayor y el impacto real está aquí. Porque es importante pues entender que el itinerario por sí solo pues no hace el viaje. Así como el currículo por sí solo pues no hace el aprendizaje. Entonces, recordemos estos 3 pasos de la propuesta de reingeniería curricular de Compartir Next,
que tienen que ver con el reconocer las tipologías de currículos, el escrito, el enseñado, el oculto, para luego evaluar de una manera muy profunda en diferentes niveles, recordemos, a nivel estudiantil, a nivel curso, a nivel grado, con los referentes de los demás colegios de calendario A, los colegios de calendario B y el referente de la comunidad de colegios de Compartir Next. Para luego, después de ese proceso evaluativo y trazar por dónde es más beneficioso intervenir y potenciar el currículo del colegio, hacer ese proceso de intervención. De la mano de nuestro equipo de coaches expertos, ese proceso de intervención a partir también de los objetivos institucionales que se tracen para llegar a buen puerto y luego con ese proceso de medición continua asegurar que estos ajustes han tenido un impacto y están surtiendo un efecto importante en nuestro colegio. A eso le llamamos reingeniería curricular. Muchas gracias.